AM530. Tomá aire. Bueno, retomando lo que decía recién para engancharlo, ¿no? Yo estaba pensando, hablamos ayer con un delegado del ROFO, del Instituto ROFO, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y que ha dejado de aceptar pacientes oncológicos. El ROFO tiene esa especialidad, porque ya no les pueden ofrecer nada, no tienen gasas, no tienen medicamentos, no tienen camas, no tienen ni médicos. Eh, y yo lo que veo como peligro para nosotros es que, bueno, hace 2 años que está este muchacho y que se está gobernando en el mismo sentido de nos están expropiando nuestras cosas. Es decir, la destrucción de lo público no deja de ser una expropiación vista desde otro lugar. Porque siempre se habló de la expropiación, ¿se acuerdan de Chávez? Expropiese, qué momento glorioso, ¿no? Pero Perón también expropió algunas cosas. Y estamos acostumbrados a que el fantasma de la clase dirigente o de la élite o de las castas sean precisamente que los de abajo tengan demasiadas ventajas, que le saquen un poco de torta, de tajada de torta, etcétera, etcétera. Pero algo pasa, porque yo pensaba, bueno, el ROFO, nos enterábamos ayer, es un hospital que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, no se cumple la ley de financiamiento universitario. Explíquenme en qué otro lugar del mundo, en qué en otra democracia del mundo hay leyes vigentes que el presidente no aplica. ¿En qué otro país del mundo se puede soportar a un presidente que ante la suba de la mortalidad infantil por primera vez en más de 15 años puede decir, bueno, si quieren esa ley, díganme de dónde saco la plata? Y es un país, ese mismo país, el que ha dispuesto que los ricos no paguen ganancias y que no paguen bienes personales. Entonces, ¿dónde está la lógica de que los que tienen más no paguen y los que no tienen nada paguen? Es la lógica fascista, precisamente. Es la lógica fascista, y para convencernos de eso nos aprietan. Yo pensaba en los universitarios, en los científicos, en los jubilados, en los discapacitados, en los médicos, que ayer echaron a 60 médicos más del Garrahan, a los que, ojo con eso, porque son los que encabezaron la lucha del Garrahan, y ayer les mandaron la baja. Es decir, estamos peleando por migas frente a un gobierno de estafadores, de coimeros, de ladrones, de gente sin el menor escrúpulo, y que además geopolíticamente nos están enlazando con un país a cuya oscuridad nos estamos asomando ahora con los archivos Epstein, que mantienen en vilo a todo el mundo. Porque es muy interesante, ayer escuchaba un video de Riego Rusarín sobre qué tipo de información dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Les comentábamos, ¿no?, que es un departamento trumpista, con lo cual Pam Bondi lo que da, lo da, bueno, porque por un lado lo dio porque no tiene más remedio. Se aprobó una ley que dice que el Departamento de Justicia tiene que divulgar todo. No divulga todo, divulga un montón, que es lo que tiene hablando todo el mundo, porque, bueno, hay insistencias de que además de pedofilia había sectas, hay documentos que tienen que ver con muertes. Eso por lo menos, que el Departamento de Justicia decidió no dar a conocer ningún archivo que tenga que ver con muertes o con otro tipo de prácticas. Lo admitió, se supo del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que con eso vamos a tener cuidado, porque por ahora nos está alcanzando que hayan llevado allí durante años a niñas menores de edad, a niñas, mejor dicho. Les decíamos ayer, ¿no? Ojo con las trampas de los medios de comunicación. Están diciendo que ahí llevaban a mujeres menores de edad. No existen las mujeres menores de edad, lo que existen son las menores de edad. Con lo cual, no hay que prestarse a esos juegos que ya están ejerciendo los medios en complicidad con estos degenerados, que no eran Epstein solamente, ni Trump solamente. Y esto es lo que decía Rusarín. Hay que esperar
documentos que den señales de alguna responsabilidad, de alguna culpa. Lo único que estamos haciendo ahora es diluir la pedofilia de Trump en la pedofilia de lo que por lo visto estamos viendo estaba repartido en toda la clase dominante, dirigente de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, de Europa también, de las casas reales, es decir, un montón de gente. La maniobra del Departamento de Estado con esta gran divulgación es diluir, ¿no? Encontrarnos con muchos Trumps. ¿Qué es lo que hacía Trump después de todo? Lo mismo que hacía el rey emérito de España, lo mismo que hacía el príncipe Andrés de Inglaterra, lo mismo que hacía Bill Gates, lo mismo que hacía Elon Musk, lo mismo que hacía tanta gente violaba menores, que después de todo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no hay que tomarlo como precisamente no hay que entrar en esta psicopateada que tiene que ver con la psicopateada de la que yo les hablaba al principio en relación con la Argentina y con nuestros sueldos. La sobreinformación, el abuso que tienen del dominio, del control de los medios de comunicación y de la información en general, hacen que nos den la información de un modo tal que la información en lugar de iluminar, oscurece. Entonces tenemos que, bueno, y enlazándolo también con que los psicópatas son capaces no solo de hacer las cosas que hacían Trump y sus amigos en la isla de Epstein, sino también son capaces de generar esto que han generado entre nosotros, que no nos damos cuenta. Yo creo que muchas veces ni siquiera tomamos conciencia, y por eso lo digo con tanto énfasis. Todo lo que llamamos lucha, todo lo que llamamos salir a la calle, todo lo que llamamos, bueno, todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos, porque bueno, presentamos resistencia, batalla, lo que sea, tímido, porque bueno, es tímido porque no tenemos una herramienta política que nos represente. Vamos a ver ahora si se aclara algo, pero lo veo complicado. Pero eso nos está restando potencia, porque no tenemos una representación. Ojo, los que protestan en Estados Unidos tampoco tienen una representación política clara. Salen igual, pero salen movidos por otro tipo de cosas. Nosotros venimos golpeados. Nosotros ya venimos tratados como de segunda. Primero por Macri, después por Alberto Fernández, ahora por este. Y no puede ser que todas nuestras luchas consistan en volver a estar como estábamos con Alberto Fernández. Todos lo criticábamos a Alberto Fernández. No nos gustaba la política económica de Alberto Fernández. La encontrábamos muy parecida a la política económica de Macri, aunque bueno, hay que marcar diferencias porque tampoco la pavada. Pero resulta que ni siquiera con la movilización de la que somos capaces podemos volver a los guarismos de domésticos que teníamos en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, porque esta gente, estos hijos de mala madre, cada vez que hacen una cuenta, se tragan la devaluación del 130% de diciembre del 2023. Se la tragan. Y ahí perdimos todos más del 30% de nuestro poder adquisitivo. Y eso los negacionistas niegan que haya existido. No existió la devaluación. ¿Ustedes vieron algún libertario reconocer que devaluaron el 130% antes de asumir el gobierno? Lo saltean, no figura en la historia esa devaluación. Bueno, eso es lo que nos empobreció. Y ahora estamos luchando o encarando luchas solamente para que nos devuelvan una deuda. Y hablando de deudas, los gobernadores, estamos en extraordinarias, en sesiones extraordinarias fundamentales, porque se debaten proyectos que para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, son fundamentales, porque nos están por declarar esclavos, porque nos están por generar una bolsa de horas, porque nos están no dejando elegir qué horas trabajamos, porque se desarticula toda la armonía familiar en virtud de horarios, viáticos, etcétera. Porque las madres no van a saber a qué día pueden retirar a sus hijos del colegio, porque los patrones te van a pedir que vayas sábado y domingo, y después te van a decir que vayas lunes y martes también. Y porque cuando hay una economía marcada por semejantes leyes leoninas y mataobrero, nada funciona a favor del obrero, todo.
es a favor de la patronal. Y yo digo, qué loco, porque el gobierno está negociando, entre otras cosas, la reforma laboral. ¿Con quién? Con los sindicatos, con las centrales obreras, con alguien que tenga que ver con aquellos que se van a ver afectados por la reforma laboral, que son todos los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. No, discute la reforma laboral con los gobernadores. Y encima con los gobernadores que son oposición amigable. Bueno, 2 años nos pasamos en esta radio criticando incluso a medios del palo que seguían insistiendo en llamar oposición amigable a lo que era simple y execrable colaboracionismo con el fascismo. ¿Qué negocia? ¿Cómo negocia Bullrich? ¿Cómo negocia en estos momentos está negociando? ¿Cómo negocia Bullrich con los gobernadores? ¿Los gobernadores le piden algo que tenga que ver con las condiciones laborales nuestras, que vamos a ser los afectados? No. Le hablan de la deuda de la coparticipación. Otros nabos que dan una batalla pidiendo lo que les deben. Pero no solo eso, porque en ese caso ahí estamos todos pidiendo lo que nos deben. A estos que se la levantan en pala y siguen pidiendo sobornos, y esos sobornos, discúlpenme, pero no están investigando los sobornos de Andis, pero desde que se creó Andis, que la creó Macri, cuando el otro día me enteré que la creó Macri y que Fred Machado estaba dando vueltas alrededor de cuestiones del Estado, desde el gobierno de Macri, no desde Milei. No llegó Fred Machado, el narco, con Milei, estaba con Macri. Bueno, ¿ustedes piensan que a Macri le importaban un bledo los discapacitados? Yo creo que esa agencia fue creada con el único objeto, desde el macrismo, de hacer una caja con el narco. Daban los servicios, pero esas coimas, y ahora volvieron a contratar a la CISO Argentina. No se aclaró nada del afano, y la volvieron a contratar. ¿Se dan cuenta que estamos pintados acá? Vamos a volver a estar presentes en esta escena el día en que nos decidamos a ser nosotros quienes somos delante de nuestros propios ojos. No tenemos que mirarnos con la mirada del fascista. Y ese es el riesgo que uno corre cuando no hay comunicación. Porque no hay comunicación, quiero decir, cuando no hay medios de comunicación que nos ayuden a darnos cuenta de que estamos en una encerrona, que no estamos encontrando el hilo del ovillo para salir de este laberinto, que está todo pensado y entramado para que no entendamos nada, para que no entendamos realmente quién es el peor de todos, porque son todos malos, para que nos creamos rebeldes, cuando lo único que estamos haciendo es tratar de volver a como vivíamos cuando vivíamos mal con Alberto Fernández. Porque ya ni siquiera estamos hablando de volver a vivir como vivíamos en el gobierno de Cristina. ¿A quién se le ocurre? Digamos, no es una idea que uno pueda decir, bueno, queremos cambiar ahora y volver a vivir como en el gobierno de Cristina. Hace un rato lo escuchaba Mariano Recalde a propósito del gobierno de Cristina, decir algo que ustedes ya deben haber escuchado, pero bueno, valga esto como última reflexión, porque acá las cosas no se discuten con quien se deben discutir, entonces los resultados nunca son los que los destinatarios de determinadas políticas desean, porque a los destinatarios de esas políticas el gobierno no les habla, no existen. Antes de terminar, bueno, quiero que veamos un videíto de Adorni, donde después volvemos acá, si yo les hago el remate, pero miremos este videíto de Adorni. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Barato. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, has de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Di algo, van a creer que eres idiota. Escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Yo no lo entiendo. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no? Bueno, en fin, se suda cuando hace calor. Yo no sé cómo no hacemos una campaña internacional vendiendo a la Argentina como el país donde los pantalones se fabrican solos. Díganme si no sería una buena campaña. Ya venimos.
Está